Saludamos al doctor Herbert Cuba García, como cada sábado. Él es médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión Montonero. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días y otra vez a través suyo a todos los peruanos. Bien, usted en su reciente artículo menciona un poco el norte que tendría que tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Frente a la emergencia sanitaria, ¿no? Y además recuerda algo que es pertinente puntualizarlo, ¿no? El ex ministro de Defensa, hoy presidente del Consejo de Ministros, estuvo a cargo del programa Te Cuido Perú, ¿no? Y ahí es donde usted se hace la pregunta, ¿no? Y nos hacemos la pregunta a todos, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Un cambio de estrategia en el tema sanitario, doctor Cuba? Mire, el premier que ha asumido tiene un conocimiento profundo de la realidad sanitaria del país, porque a través del programa Te Cuido Perú, que fue creado precisamente para apoyar el aislamiento social, para que la gente se quede en casa, para que puedan acudir a socorrer a la gente en sus domicilios con alimentos, con medicamentos, etcétera, en los momentos más duros. Él se ha dado cuenta de la realidad en todo el país. Entonces, además, el comando COVID en todo el Perú ha sido básicamente conducido por militares, por gente designada del Ministerio de Defensa. En consecuencia, el conocimiento que él tiene sobre esta pandemia es real. Sin embargo, ahora viene el siguiente punto. Una cosa es estar en el Ministerio de Defensa dando todo el soporte y otra cosa es conducir todo este proceso. Y entonces este cambio debería darle a él la posibilidad de poder reestructurar la estrategia y fortalecer precisamente lo que ya se venía haciendo desde el Ministerio de Defensa, en una forma embrionaria, en una forma larvada, una forma pequeña, que es el apoyo al trabajo con las comunidades. Yo creo que ahora debería avanzarse hacia el enfoque comunitario a través de la articulación adecuada del gobierno nacional, regional y local, y esa posibilidad puede ser dada como una política desde el ministerio ahora de la PCM, que con todo el acompañamiento del aparato estatal. Pero por otro lado también hay que señalar que el ex jefe de INDECI es ahora ministro de Defensa, y también el INDECI ha estado totalmente comprometido con el tema de la pandemia, y en consecuencia y la ministra Massetti, que ha sido jefe de comando COVID, que de alguna manera ha estado también en coordinación directa con el ministro de Defensa. O sea que en esta circunstancia parece ser que los astros se alinean en modo favorable para poder implementar una nueva estrategia de lucha contra la pandemia. Desde el punto de vista entonces del aparato del ministerio, del Ejecutivo, yo creo que desde ese punto de vista las personas que están ahora conocen el problema. Ahora falta alinear el tema económico, pero la ministra Alba también ha estado desde el comienzo de esta pandemia. En consecuencia, hay que reafinar perfectamente la estrategia, hay las condiciones para hacerlo, y esa es la esperanza que plantea mi artículo, ¿no? Que él tiene esa posibilidad, porque conoce además la precariedad de los hospitales, conoce el atraso remunerativo de los médicos, sabe que a los médicos contratados no se le pagan hace 3 meses, sabe que hay problemas con el oxígeno, etcétera, etcétera. Él conoce esa problemática, y por eso es que creo que esta exposición que va a ser el día martes en el Congreso de la República va a tener un abordaje mucho más amplio de lo que tuvo el gabinete cateriano para ver los temas de la pandemia. Ahora, anoche el presidente del Consejo de Ministros, él indicaba que es cierto, ¿no? Va a haber una mayor capacidad de movilización de las Fuerzas Armadas en el tema de la emergencia sanitaria. Pero nosotros nos preguntamos, ¿no? Esta es una propuesta que plantearon en su momento prestigiados miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas. El almirante Montoya, ¿no? Que él decía, ¿por qué no se solicitó de inicio un trabajo más directo con las Fuerzas Armadas, ¿no? Además conociendo situaciones de emergencia, ¿no?
y teniendo un conocimiento pleno de lo que es el país como tal, ¿no? Pero parece ser que ahora se puede reencauzar. ¿Usted cree que por ahí va a ir el trabajo del presidente del Consejo de Ministros en el tema sanitario, en el tema de movilización? Tres riesgos le veo yo al gabinete Martos en esta pandemia. El primero de ellos es que no cambie de enfoque, no cambie de estrategia sanitaria y persista en el equivocado error de una estrategia hospitalario militar policial. Ese es el primer concepto que hay que tomar en cuenta. Y como él es militar, es probable que esa estrategia le caiga bien a él como militar, pero no es lo que el país necesita. Lo que a él le sirve es que conoce el tema de la pandemia, porque lo viene sufriendo, pero tiene que darse cuenta que esa estrategia no ha sido la mejor. El segundo concepto que tiene que quitarse es de que la pandemia sea una guerra. Esto no es una guerra que se va a ganar con soldados. Este es un tema de cortar transmisión a través de el cambio de estilos de vida de los ciudadanos, a través de tres temas muy simples, que es la mascarilla, el distanciamiento social, ¿no es cierto?, y lavado de manos. Esos son temas de conductas de los seres humanos y esto se hace con una estrategia comunicacional, educativa y de trabajo social muy importante. Y el tercer riesgo que se tiene es que se piense que mejorando la disciplina y el orden militar dentro del sector, esto se pueda resolver. Y eso no es un tema de mando que es cierto que eso debe existir, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es fortalecer la capacidad de respuesta del sector sanitario, de la salud. Y en ese aspecto esperamos que, como él conoce eso, se dé cuenta de manejar bajo los criterios de salud pública, bajo criterios médicos, esta pandemia. Esos tres temas tienen que ver con los riesgos que él tiene por su formación y por la procedencia que él tiene desde el Ministerio de Defensa. Sin embargo, cuando ha declarado a los medios de comunicación, porque ustedes recordarán que el ministro Martos, en momentos en que el exministro Zamora estaba en cartera, él declaraba en reiteradas oportunidades sobre temas de salud pública. Él inclusive ha sido vocero de muchos temas de salud pública. Y no nos olvidemos también que actualmente el Ministerio de Defensa, con el programa Enfoque Perú, conduce todas las geolocalizaciones de todos los celulares y los aparatos de telefonía que tiene el país, precisamente con la finalidad que era el aspecto esencial de la lucha contra una pandemia, el rastreo de los contactos. Entonces, tú tienes tres cosas. Uno, detección precoz a través de pruebas moleculares. Eso tiene que darse sí o sí, esa es condición obligatoria. Segundo lugar, el tratamiento rápido y oportuno al inicio de la enfermedad. Pero la tercera fase, quizá la más importante, es el rastreo de contactos para saber dónde están los contactos de aquellas personas que están enfermas y que probablemente también estén enfermas. Si no realizas esas tres actividades juntas y tienes un instrumento poderoso que se le ha entregado al Ministerio de Defensa en un decreto de urgencia, que es la geolocalización de todos nosotros, en consecuencia, con eso tenía el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa las herramientas para implementar toda la estrategia de enfoque comunitario que hemos planteado. Ahora, en doctor, consecuencia, sí, lo que le decía, si bien es cierto, el actual premier es un hombre que conoce por su misma labor militar, entonces tiene una visión de país, tiene una visión de Estado. Entonces, porque eso es eso es parte de la formación, ¿no? Eso es lo que a todos lo que ha pasado, por ejemplo, a desarrollar alguna labor, alguna situación académica por el CAE, lo primero que le inducen a mirar el Estado de una manera integral. Desde ese punto de vista, por ejemplo, acabamos de hablar con el médico, el jefe del cuerpo médico del Hospital de Salud en Huánuco, y ellos hace 3 meses venían sosteniendo permanentemente, por ejemplo, la necesidad
de una atención particularmente urgente en Huánuco. La situación no da para más. Hicieron entrega simbólica hace 2 semanas del hospital de salud allá, ¿no? Y nos acaba de decir, bueno, que los médicos siguen cayendo y no hay atención. Entonces, si hay una visión de Estado allí, ¿no?, integral, tendría que poner casi en el mismo nivel las urgencias en todo el territorio nacional. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la gran atención que se le brindaba en su momento a Arequipa, donde hasta el propio presidente de la República, ministros, premier, todos se constituyeron allí. Claro que es una ciudad importante, pero igual problemas más graves tienen, por ejemplo, en Huánuco, y tienen en otras zonas del país, a donde no se les da la atención, mandan un ministro, ¿no?, o mandan un representante del Ejecutivo que finalmente no resuelve los problemas y solamente pone paliativos que en el fondo no han sido ninguna solución. Una de las tareas quizás de este premier va a tener que ser cambiar esa visión y dar una mirada integral a todos y poner casi en el mismo plano las urgencias y las necesidades que tenga cada región, ¿no? Así es. Mire, lo primero que se tiene que recordar, y yo no quisiera hablar ya de lo que se ocurrió desde marzo hasta la fecha, porque yo he sido muy crítico de todo lo que vino haciendo en esta lucha con esta pandemia. Recordarán ustedes que yo soy el primero que dijo que del enfoque comunitario todavía en marzo, y también aclaré que no había plan, también me pronuncié sobre las pruebas moleculares, también señalé sobre el tema de la detección precoz de los contactos, también hablamos sobre los muertos. O sea, todo eso se ha venido discutiendo y hablando en mis artículos semanales que yo tengo, he ido remarcando todos esos temas. El problema es que hay que mirar de aquí para adelante un cambio de estrategia. ¿Cuál va a ser la agenda? Y efectivamente, el Perú, desde fin de abril que el Perú completó de formar todos los comandos regionales, el gobierno central ha tomado las regiones de salud a nivel nacional. O sea, hay un centralismo en el manejo de la pandemia. Lo que ha pasado es que ha habido una escasa capacidad de gestión. Ha habido una rotura del cadena de mando y a nivel del ministerio. Yo he señalado varias veces, inclusive con la cantidad de asesores y una organización paralela. Yo espero que con este premier, con este nuevo gabinete, eso se reconstruya en una gestión real del sector a través de los conductos regulares que tiene el sector, de tal manera que se retome la conducción sectorial, la conducción del Sistema Nacional de Salud en su integridad, pero por los conductos regulares, y mejorar la gestión, porque no es posible que tengan incapacidad de comprar oxígeno, de instalar las plantas de oxígeno medicinal, que no se resuelvan los temas todavía en el equipamiento y suministro de medicamentos, etcétera. Para eso, el premier, el día martes, va a tener que hacer una exposición detallada con un nuevo plan que no presentó el exministro Cateriano, porque totalmente se pasó por alto el tema de la pandemia, como si todo estuviese yendo bien, y se fue al tema de la reactivación económica, que de por sí también es importante. Sin embargo, creo que para poder poner la base de la reactivación, que es la segundo escalón, tienes que tener un buen escalón de la lucha contra la pandemia con una nueva estrategia. Yo espero eso. Sin embargo, la mirada estratégica nacional es buena, el conocimiento que tiene también, el manejo de lo que son los aparatos del Estado, los organismos del Estado, lo conoce perfectamente bien. Tiene ahora la posibilidad como presidente del Consejo de Ministros también de alguna manera de manejar la caja fiscal, y va a poder mejorar, creo yo, el manejo de recursos hacia el sector salud. Sin embargo, he planteado también los riesgos que tiene debido a la procedencia militar que tiene el premier, ¿no? Y hemos visto tiene ventajas por un lado, ventajas muy importantes por un lado, pero también tiene su contrapeso, que podría ser un riesgo si es que no se da cuenta de sus limitaciones que tiene como presidente del Consejo de Ministros. Y hemos visto, ¿no? Recientemente uno justamente de los aspectos que usted señala, porque ayer, por ejemplo, como dice, ha declarado en caliente, ¿no? O sea, bueno, vamos a mirarlo por el lado positivo, ¿no? El tema del entusiasmo que tiene por tratar de manejar la situación en un momento tan crítico como este. Y en el tema, por ejemplo, de la suspensión de los eventos deportivos, ¿no?
De pronto salió a decir que se suspende indefinidamente y se acabó el tema del reinicio del campeonato de fútbol, ¿no? Que es obviamente es una actividad popular y en realidad ahí se ha habido algunos desbordes, pero que luego fueron controlados en el tema. Entonces salió a decir, no, se acabó, prácticamente se acabó, lo puso fin a la posibilidad de que esto se reinicie. Y hoy día vemos que en un comunicado la entidad correspondiente que ve estos temas dice, no, se ha suspendido una fecha, ¿no? O sea, que ya aclaró las declaraciones que hizo el Premier. Entonces, esas cosas de manejos así, que podrían pasar desapercibidos, pero que son detalles fundamentales en el tema de coordinaciones, sobre todo en situaciones tan críticas como repetimos como esta, donde tiene que afinarse un poco más, como usted bien dice, las acciones y las posiciones que toma cada uno en su sector, ¿no? Mire, mientras la población no conozca cuál es el norte, cuáles son las estrategias y cuáles son las acciones a realizarse para combatir la pandemia, poco es que podamos opinar si lo que ha pronunciado el gobierno está mal o está bien. Por ejemplo, en su momento cuando se abrió la liga de fútbol, muchos analistas, incluyéndome, señalamos que era muy prematuro. Entonces, esas discusiones van a existir cuando hay divergencia de estrategias. Pero si tú, como estratega nacional, porque él va a ser un estratega, proviene de las canteras militares, va a señalar el norte, la estrategia, las acciones, ahí vas a poder establecer políticas, ahí vas a poder decir claramente qué está bien y qué está mal. Pero si no tenemos eso, como dice el dicho, si no tienes destino, ningún puerto te es útil. Entonces yo creo que eso es muy importante, es que el plan que se va a presentar, que va a presentar el día martes en el Congreso de la República, pero además es importante que sea rápido, y en eso yo quiero felicitarlo, porque si el día asumió el jueves y ya el martes está en el Congreso expresando el plan de lucha contra la pandemia, porque eso es lo que le interesa a todo el mundo. ¿Qué va a hacer frente a la pandemia? Esa es la crítica, la crisis, porque lo que estamos viviendo el día de hoy en Puno es dramático. Los directores de los hospitales han renunciado a sus cargos, están acéfalos. Lo que está ocurriendo en Huánuco es dramático. Lo que está ocurriendo en Lima, todavía no hemos salido de la crisis en Lima. En Lima todavía tenemos falencias en todos los hospitales. Lo que pasa es que ya nos vamos acostumbrando. El sinceramiento de los muertos es importantísimo porque nos permite saber de cuál es la magnitud del daño. El problema que tenemos también en la data. Sintomáticamente, la data del Ministerio de Salud ha dejado de publicarse en detalle y impide que los analistas, los que analizamos las cifras, podamos darnos cuenta cómo vamos. Yo espero que el día martes, después de esa intervención, esa data se restablezca y se mejore, porque también tenía deficiencias, que se mejore para poder tomar decisiones. O sea, aquí, ¿qué necesitamos? Mucha luz, que se vea todo para poder hacer buenas estrategias y buenas herramientas. Sin embargo, eso todavía no lo tenemos claro, estamos haciendo conjeturas porque todavía no se ha plasmado un plan que yo espero el día martes sea presentado. Pero hay algo aquí. Lo que sí no es una conjetura, doctor Cuba, es el pedido que ha hecho el Colegio Médico de que la posibilidad de nuevamente volver a una cuarentena de 15 días, una cuarentena total. Hecho que el Premier aclaró hace poco, hace un par de días, diciendo que sería muy complicado volver a esto. ¿Cuál es su opinión respecto a este asunto? Yo creo que tampoco, no se puede volver a una cuarentena general. Es imposible, por varios motivos. El primero de ellos es que no hay capacidad de resistencia de la población. Como dicen los peruanos, no hay cuerpo que aguante. Ya la crisis económica se ha hecho mayor que el tema del virus. O sea, en esa balanza, la crisis económica pesa más y en consecuencia esa cuarentena general no es posible. Sí es posible, a través del enfoque comunitario, aislar las zonas calientes y hacer los enfoques domiciliarios, barriales, focalizados. Eso sí es posible. Y esa estrategia tiene que ser implementada. Además, hay que señalar que el Perú, por la diversidad que tiene, requiere
diversos tipos de intervenciones, no es una intervención uniforme. Tiene que haber un plan nacional, una estrategia nacional, con acciones regionales y con intervenciones locales. Toda esa cascada de objetivos tiene que plasmarse para poder luchar contra la pandemia. ¿Qué hay que resolver en el más breve plazo? En el más breve plazo se tiene que fortalecer el tema del oxígeno, suministro de medicamentos y el tema de los recursos humanos. El tema de los recursos humanos pasa también por dar normas desde el Ejecutivo para fortalecer la capacidad de respuesta con médicos en varias entidades del Estado. Hay pocos médicos y estos están confinados a una sola institución del Estado. ¿Por qué? Porque ahí están nombrados o ahí están contratados y la Constitución y la ley prohíben doble percepción. O sea, usted puede trabajar unas horas en el salud, unas horas en el MISA y debería poder pagarle ambos, pero la Constitución le prohíbe. Esa excepción también debería darse por un decreto de urgencia y decir, señores, a los recursos humanos médicos o profesionales de la salud, utilícenlo el que lo necesite en el sector público. Si usted lo tiene en salud, puede ir a trabajar unas horas al MISA, puede trabajar unas horas en las Fuerzas Armadas y Policiales, en las sanidades, puede ir. Eso no se ha resuelto. Seguimos con esa mirada que hace que, por ejemplo, en lugares pequeños, por decir en Camaná, un médico que trabaja en el MISA no puede ir a socorrer a un médico, a un establecimiento que está en salud. El otro tema es que hay una serie de establecimientos de salud que se han concluido, que no se ponen en funcionamiento, como es el caso de Chala, por ejemplo. En Chala hay un hospital construido, lindo, precioso, yo lo conozco, yo he ido a verlo, por fuera lo he visto, que es precioso porque está cerrado, que es increíble, y no lo ponen en funcionamiento en una zona caliente, porque no nos olvidemos que la zona de Chala es una zona minera, de minería informal, y ahí la gente está en las minas, ahí en los cerros y nadie se da cuenta. En conclusión, son temas que se tienen que manejar de otra manera, de gente que conozca la realidad nacional y que implemente esas estrategias. Yo sí he sido muy crítico en el pasado hasta la fecha, pero ahora espero ser optimista hasta por lo menos escucharlo el día martes y hacerle llegar a ustedes mis comentarios en caliente después que termine su mensaje. Muy bien, doctor Gebre Cuba García, como siempre muy reconocido por esta comunicación sabatina con RCR. Muy agradecido. Un saludo a la distancia. Felicidades.